para el ciclo Amor de Miércoles. Seguimos con, lo decíamos más temprano, los balances económicos, políticos, culturales, un poco de todo, recién hacíamos futbolístico de este 2024 y en particular hoy en el aniversario de gestión del presidente Javier Milei. Nos vamos a meter de lleno en, qué nos dejó, qué no nos dejó este año económico y estamos ya en el estudio junto a Gerardo De Santis, economista, docente universitario y director del Centro de Investigaciones en Economía Política y Comunicación, el CIEPIC. Ahora lo va a ponchar ahí la cámara. Y también lo hemos invitado al colega de la redacción de Revista Trinchera, a Joa Belingeri, que también lo van a poder ver acá en el estudio. Primero saludamos por acá. ¿Cómo andamos, Gerardo? Gracias por venir. No, gracias a ustedes por invitarme. Bien, todo normal y tranquilo, dentro de lo que se puede, ¿no? Bien. Y Joa, que va a estar también acá formando parte de esta entrevista. Muy contento acá de poder haber traído al profe. El profe. Ya lo hemos tenido... Sí, las notas todavía no se las di, así que seguimos con la expectativa. Yo no puedo seguir. Yo me di por aprobada. Así que... Bueno, pero depende más del profesor que de la... Ay, no, y bueno. No podemos perder la cabeza por más cosas. Yo ya cerré la carrera. Así que... ¿La carrera? ¿Viste vos? Sí, ya está. Falta la tesis. Felicitaciones. Nada más, Bueno, falta. Bueno, pero... Falta la tesis. Falta tesis y economía, la tenés que volver a hacer. Terrible. Pero bueno, era importante, era interesante que podamos retomar, porque como decíamos, hablamos hace un par de meses, en septiembre, si no me equivoco, cuando recién se presentaba el presupuesto 2025. Ahora ya tenemos la confirmación de que ese presupuesto no se va a tratar, porque no fue enviado a las sesiones extraordinarias. Así que por lo menos se viene un 2025 sin presupuesto actualizado, pero con todo lo que quedó en este año. A primera vista, a primer análisis, ¿qué nos dejó el 2024 de Milei? También es un año de Milei, pero también 40 y pico de la democracia, ¿no? 10 de diciembre. 41. 41. 41. Una primera cuestión que uno tendría que tener en cuenta es la herencia recibida. O sea, para empezar a hablar de... Y está claro que la situación a fines del año pasado era grave. O sea, había una crisis económica muy importante. Para compararla con alguna anterior más o menos reciente, qué sé yo, parecida del 2001, aunque tiene sus cosas distintas, pero bueno, tan grave como aquella, o más grave que aquella, probablemente más grave si nos ponemos a hilar fino. La crisis que se estaba viviendo era, porque ya se venía de una acumulación. Bueno, en aquel momento también, acuérdense que en aquel momento era que se vayan todos, y acá tiene un parecido en eso que políticamente es parecida. Claro. En economía un poco que se vayan todos otra vez, porque la sociedad votó una persona que es la antipolítica, vendría a ser, o votó en contra de la casta. Entonces, bueno, se parte de una situación muy compleja, donde las expresiones políticas tradicionales... Sí, el termómetro social estaba agotado y, claro, y habían pedido de cortar cabezas. Sí, de un cambio abrupto y nos encontramos un año después con una situación donde uno podría decir, si mira la cosa así, está claro que un objetivo de los principales que tenía el gobierno era contener la inflación, y estamos en el 3, o sea, estamos en valores que ya, parece que estamos viviendo en un país normal, para tomarlo de alguna manera, aunque... Tipo de cambio unificado, sí, un par de datos que parecían... Claro, el dólar que se pensaba, uno podía especular que iba a valer, hubo muchos que especularon y pensaron que iba a valer 2.000, 3.000, a esta altura, está en 1.100. O sea que está claro que lo que podríamos llamar contener la situación y reencauzar la macroeconomía, lo que se percibe es una mejoría respecto a la situación que teníamos hace un año atrás. Ahora, después
uno tiene que fijarse cómo se logró eso, qué se hizo. O sea, Milei habla hoy a la noche, ¿no? Que va a hacer este balance de su año de gestión y dice, logramos lo que prometimos. Claro, bueno. Podemos decir que en términos económicos o numéricos se podría decir que tiene razón. Sí, yo no lo diría tan así, como que tiene razón, porque lo que prometió fue la dolarización y que el ajuste lo iba a pagar la casta. Y ninguna de esas dos cosas pasó. Pequeño, ahí, mentirita, que quién iba a pagar el ajuste. Claro, por y eso. A mí también se me ocurre un disparador antes de pensar, después si hablamos o no de qué modelo es el que se consolida, pero hablando estrictamente de lo que se prometía, cuando empezaste a hablar de los problemas que tenía la Argentina el año pasado, uno de los más grandes del que se hablaba y por el cual estamos en determinada situación era la emisión pública y la deuda pública, básicamente. Algo que se prometía cortar. Lo cual fue todo lo contrario, digamos, durante este año, sino que se elevó cada vez más y se cambió de canilla, pero se siguió emitiendo a mansalva. Sí, pero ha habido un ajuste fiscal, o sea, eso en el marco de un ajuste fiscal. Lo que pasa es que lo que no nos gusta es sobre quién recayó el ajuste fiscal. Entonces, bueno, pero a mí yo querría empezar un poquito más atrás. Digo, Milei llegó con una propuesta de dolarización, eso pegó mucho en el electorado, o sea, había gente que pensaba que si ganaba 100.000 pesos iba a ganar $100.000, o sea, es toda una confusión, había que explicarle. Todos los 6 meses últimos del año pasado fueron, o más, todo el año, fue por lo menos el requerimiento que me hacían a mí de distintos medios de comunicación y la gente y los alumnos era, pero ¿cómo? ¿Cuánto vamos a ganar? $5.000. O sea, primero había que explicar que la dolarización no era factible excepto al gobierno le presten $40.000 millones. Entonces, evidentemente, era una consigna de campaña. Y si no, era en cierta medida factible si había una licuación de todos los ingresos de todos los argentinos, que en parte se hizo. Sí. Entonces, estaba claro que esa consigna era una consigna electoralista. Y la otra, para los economistas, el ajuste lo va a pagar la casta, también ya sabíamos que era imposible de practicar, porque tenés que ir con un bisturí, ir recortando todos los gastos y de aparte después tenés que ver que si eso es efectivamente significativo. Se decía que el nivel de búsqueda de recorte del gobierno era 5 puntos sobre el PBI y el gasto político, si lo queremos pensar como ese gasto a la casta, era menos del 1 de un punto. Claro, esa fue la medida que anunció Caputo el 13 de diciembre. Están el ajuste sobre quiénes iba a recaer, terminó recayendo más en algunos de los que están en esa planilla y en otros menos, pero en definitiva, cuando uno mira, ahora pasó un año, entonces ya tenemos los números más claros, queda claro que los principales ajustados han sido los jubilados. Los jubilados han aportado un cuarto del ajuste. Pero no solo han sido ajustados en sus ingresos, ganan menos, sino que también en su riqueza, porque la licuación de los pasivos del Banco Central en parte fue la licuación de los depósitos de plazo fijo que tenían todos los argentinos y los jubilados en general, los ahorros que tienen, lo tienen ahí. Entonces perdieron, le expropiaron 20% de su riqueza acumulada en 4 o 5 meses al principio de este año. Y después también con la política de, los precios los fija el mercado, que los empresarios pongan los precios que quieran, o un aliento a la libertad total en la cuestión de los precios. Uno de los precios que más subió son los medicamentos, que justamente forman parte importante de la canasta de los jubilados. Sí, el insumo básico. Y como cuarto castigo, todo esto que ya venían reduciendo la cobertura del PAMI de varios medicamentos, en parcial o totalmente, pero bueno, ya ahora directamente un nuevo empadronamiento para ver quiénes van a seguir percibiendo
ese beneficio menor al que había antes, y también va a ser cuantitativamente, sustantivamente menor la cantidad de jubilados al cual quienes van a poder acceder. Entonces, claramente la casta son los jubilados. No hay. Yo escuchaba algunos programas, escuchando programas, entonces, ¿cómo definirías el año? Con una palabra. Yo diría jubilados. Para mí la palabra porque los hicieron mierda. Los hicieron mierda. Por todos lados, por los 4 lugares que expliqué, porque la sociedad no los acompañó, porque los jubilados fueron a la plaza y le pegaron, y la sociedad, bueno, expresiones políticas más o menos contundentes contra el plan de ajuste fue la comunidad universitaria, sí, que tuvo 2 grandes marchas, también uno de los sectores afectados. Pero bueno, siguiendo con los que pagan el ajuste, primer rubro los jubilados, después segundo rubro diría la clase popular y la clase media en general, porque Milei, además de aumentar el dólar un 118%, a poco de asumir, puso el impuesto país, que lo aumentó un 10% para todos los bienes y servicios. Eso es un aumento de costo en toda la cadena productiva. Y todo eso lo pagamos todos los consumidores. O sea, es lo que le enseñé yo a ustedes como impuestos regresivos. O sea, lo paga cualquiera o todos, sin importar cuánto ganes. Ganes 500.000 o ganes 5 millones de pesos, te agarras impuesto. Entonces tenemos buena parte del ajuste explicado por el impacto fiscal. Milei había prometido, también podíamos seguir con el juego de qué prometió y qué hizo, porque que no iba a subir los impuestos, pero lo primero que hizo fue aumentar un impuesto que impactó en el grueso de los argentinos. Después está que ese impuesto además no se coparticipa, entonces lo recibe toda la nación. O sea, mientras que los impuestos que se coparticipan están vinculados a la actividad económica, y como todo el programa económico significó una caída de los ingresos reales del grueso de la población argentina, el nivel de actividad económica cayó. Ahora estamos discutiendo si se está recuperando algo, pero no importa. La cuestión central es que cayó, con lo cual cayó la recaudación de los impuestos coparticipables, con lo cual las provincias también son afectadas por el ajuste por los 2 motivos, porque reciben menos de coparticipación en términos reales, y porque las transferencias discrecionales de corriente o de capital se redujeron a 0. Y además el ajuste sobre la obra pública, o sea, se suspendieron todas las obras públicas nacionales. O sea que ahí tenemos un conjunto de medidas que todas terminan impactando en las clases populares y en la clase media. O sea que los que están pagando el ajuste son esos sectores. Y de la promesa de la dolarización, ahora estamos con que estamos especificando, o sea, un giro de 180 grados. Es la cruda realidad, o sea, Milei buscó que le presten esos 40.000 millones de dólares, o por lo menos 15.000, o por lo menos lo que sea, y desde los prestamistas internacionales y del Fondo Monetario le dijeron, y desde el propio gobierno norteamericano, le dijeron siempre que no. O sea, sistemáticamente el gobierno fue a pedir plata prestada a las distintas alternativas que tenían, y la respuesta siempre fue la misma desde el 10 de diciembre del año pasado hasta acá, que es, hagan el ajuste y después vemos. Con lo cual no les quedó otra alternativa que hacer el ajuste y cambiar de plan, ir a la especificación. O sea, ¿qué hizo el gobierno? Le puso más controles a los tipos de cambio financieros que los que ya tenía, y además empezó a vender reservas ahí. Bueno, un poco lo charlamos en la entrevista que me hicieron en septiembre. El gobierno ya había decidido que el 20% de las exportaciones se liquidaran en esos mercados financieros, para tratar de bajar los dólares financieros, pero después sacó un decreto que posibilitó que el Banco Central utilice las reservas para vender en el mercado financiero. Entonces ahí todos los economistas liberales salieron a decirle, che, vos sos libertario, pero sos más intervencionista que Massa. Y el golpe contundente se lo dio un informe de Marina del Poyeto, donde mostró que los dólares de la reserva destinados a intervenir en los mercados financieros era mucho más elevada la de Milei en 8 o 10 meses que la de Massa más Guzmán juntos. O sea que la realidad lo fue llevando
a un mix entre un plan ortodoxo, el ajuste fiscal sobre las clases populares, o sea, en eso es igual que lo que anunció y quiso hacer Macri, es igual y que anunció y quiso hacer Menem de la Rúa, y en eso es igual a lo que anunció y quiso hacer Martínez de O y Cavallo. O sea, en eso no hay mucha diferencia. La diferencia que podría ser, lo logró, lo hizo, le hizo pagar al conjunto de la sociedad el ajuste y no a la casta, en un marco de los evasores son héroes, en un marco de los empresarios son héroes si ponen el precio que quieren y no pagan impuestos. O sea, fíjense ustedes el punto, ¿no? Es muy cuestionada las moratorias previsionales de un montón de gente que quedó colgada del pincel por las recurrentes crisis económicas del país. Entonces hubo moratorias para que se pudieran jubilar, pero eso está muy cuestionado y a esos jubilados hay que sacarlos del beneficio de los medicamentos. Sin embargo, los empresarios que evadieron miles de millones de dólares, porque tenemos 117.000 millones de dólares blanqueados en el gobierno de Macri y ahora tenemos 23.000 millones de dólares más blanqueados en este gobierno, ahí tenemos una torta de 140.000 millones de dólares, que es una parte de lo que está oculto. Y que no tuvieron que explicar de dónde la sacaron. No ni tuvieron cómo. que explicar y son héroes. O sea que es un poco el problema de la Argentina. La Argentina, la élite económica argentina no pagó impuestos nunca y evidentemente no va a seguir pagando. O sea, es muy difícil financiar un Estado si los ricos de ese país no pagan impuestos. O sea, los ricos de Canadá pagan impuestos, los ricos de Noruega pagan impuestos, los ricos de Alemania pagan impuestos, menos que hace 50 años, está claro, ¿no? Porque el mundo ha ido para atrás en términos generales, no solo acá. Acá fuimos mucho más para atrás. Pero ahí hay un problema. Si los ricos de la Argentina no van a pagar impuestos y no pagaron nunca en la historia, y encima tenemos perdones fiscales recurrentemente, donde queda claro el delito. O sea, tendrían que estar todos presos. Los que blanquearon con Macri y los que blanquearon con Milei, según la ley penal tributaria, tendrían que estar todos presos. Bueno, no, son héroes. Y los jubilados, gente que laburaba y que le hicieron la mitad de los aportes y quedó colgada del pincel, sacase una moratoria para que cobre 300.000 pesos por mes y son observados y puestos en la lupa. Pregunta. ¿Los ricos ganaron con este gobierno? Claro, ahí básicamente uno también podría decir, acá lo que hubo es una gran transferencia de ingresos de la clase popular y la clase media a los sectores, pero muy concentrados. Claro, ¿qué muy rico concentrados, de lo que uno llama rico porque, popularmente? por ejemplo, el sector agropecuario y está protestando, ¿no? Esto de la apreciación del dólar barato y todo eso no le viene bien. Y hay sectores ahí muy pudientes que no están beneficiados por el modelo. Obviamente deben haber votado todo a Milei y estaban esperando otra cosa, o que devalúe, o que aquella devaluación del 118 se sostenga. Claro. Pero acá pasó una cosa, porque si tu mensaje es la moneda es un excremento, sí, y vos estás fomentando la espiral de precios. El espiral de precios. Y eso fue buscado a propósito, para licuar los depósitos de todos los argentinos que teníamos en los bancos. Entonces es lógico que esos precios terminaron pasando lo que aumentó el dólar. Lo terminaron, por eso el dólar quedó barato. Entonces el sector agroexportador tradicional, generador de divisas de la Argentina, que después hay que ver cómo hacemos para que el Estado se las consiga, pero bueno, no importa, es un tema histórico. Resulta que ahora sacan la cuenta y la rentabilidad, o sea, comprar un tractor le sale el doble de tonelada de soja que hace 2 años atrás. Entonces, bueno, por eso el sector beneficiado, para contestarle a Delfina, el sector beneficiado es muy reducido. Son los que tienen que ver con los servicios públicos, que aumentaron 400, mucho más que la inflación, los sectores vinculados al petróleo y al gas, los sectores mineros, si bien no son tan relevantes por ahora, eso es una cosa que bueno, probablemente se expanda, los canales comerciales más importantes de consumo masivo, en la primera etapa los alimentos subieron también muchísimo,
no tanto así la carne, con lo cual volvemos al punto que el sector agropecuario no es el de los grandes beneficiados. Sí los proveedores de servicios, los que venden medicina prepaga, los que venden todos estos servicios que tenemos con las cuestiones tecnológicas, los servicios de plataforma, esos son sectores ampliamente beneficiados. Y los perjudicados son los que nombré antes. Sí. Acá en unas estadísticas que daba el CEPA, decía que con respecto a la recuperación de distintos sectores económicos, agricultura, ganadería, pesca y silvicultura tuvo 38,9, minas y canteras. Claro, pero ahí tenés, perdóname, pues, ahí tenés la sequía. O sea, estás comparando este año contra el año anterior de la sequía. Claro, pero voy más allá de eso. Pesca 8,2, pero después construcción menos 19, industria menos 12 y comercio menos 10. Digo, claro. se va mostrando, se va graficando cómo se va instalando este modelo del que hablábamos en septiembre, en la medida que uno tenga el caudal de divisas, ¿no?, para poder instalarlo. Un modelo primario, claramente, porque agricultura, minería, contra industria, en perjuicio de industria. Y gas y petróleo. Y claro, gas y petróleo beneficiados. ¿Cuánto, lo charlábamos recién en off, cuánto se puede llegar a estirar en base a las divisas, de dónde saca las divisas o el cuajo que tiene el gobierno para seguir sumando divisas? Y ahí a esto lo quiero sumar, porque habías nombrado por ahí, que también todo lo que había ahorrado con el superávit del gobierno en los primeros 6 meses, las divisas andaban positivo en el Banco Central. Cuando Caputo intervino el MULC, empezaron a dar negativo. Eso también, ¿cuánto puede influir en la sostenibilidad de este? Sí, eso consiguió un puente con el blanqueo, porque el blanqueo, claro, se blanquearon 23.000 millones de dólares. Eso ocurrió... que termina en enero. Sí, pero eso le da, porque esos y se quedaron en el sistema la mayoría, cerca de 20.000 millones de dólares, porque si vos blanqueás y la gente pone en esa cuenta especial los 23.000 millones de dólares y al otro día, cuando termina el mes, que era lo obligatorio de quedarse ahí, lo sacan, lo ponen en la caja de seguridad otra vez, no tiene efectos macroeconómicos. Pero no ocurrió eso, ocurrió casi lo contrario. El grueso de la plata quedó en el sistema financiero. Entonces, el sistema financiero hoy tiene 20.000 millones de dólares más, con lo cual puede darle préstamo a los exportadores, porque eso el Banco Central tiene que guardar un encaje de esos depósitos, 50%, y el resto lo puede prestar. Y si se lo presta a exportadores, es como que es prefinanciación de exportaciones. Entonces, vos le das los dólares, ese exportador los liquida para hacer la obra, ampliar el galpón, lo que sea que esté haciendo en el campo, o el sector agropecuario, en el que sea, pero tiene que ser un exportador. Y al liquidar esos dólares que obtenés por el préstamo, aumentar las reservas netas del Banco Central. Entonces las reservas se empezaron a recuperar, porque esa cuenta que te da que de 11.000 pasamos a 0 y de 0 estábamos en 8.000 negativa otra vez, 11.000 negativa dejó el gobierno anterior. Las reservas se recuperan a pesar de que pagamos. O sea, se achica el negativo y hemos estado pagando deuda. O sea, y todo eso ha salido en buena medida del blanqueo, y también que el blanqueo permite prestarle o que se compren obligaciones negociables. O sea, hay grandes empresas, las grandes beneficiadas, que en este lapso han emitido deuda, obligaciones negociables, en dólares. Esas empresas liquidan esos dólares que obtienen por esa emisión de obligaciones negociables, entonces esos dólares pasan a formar parte de la reserva neta también del Banco Central. Entonces, el blanqueo ha sido un puente clave en superar la situación que en agosto estaba tan complicada. Y le ha permitido estirar la cosa hasta casi prever los pagos de principio del año que viene. Entonces, y me acuerdo que en el reportaje anterior yo les dije, y tengan presente que muy probablemente, de alguna manera, con algún esquema, el Fondo Monetario en aquel momento les dije, si gana Trump hay que ver qué pasa, y ahora ya ganó Trump. O sea, yo lo que creo es que los organismos internacionales y el gobierno de Estados Unidos, de alguna manera, viendo el machazo ajuste y quién lo ha pagado, alguna colaboración ahora sí van a tener para con el plan económico. Que no quiero decir con esto que le vaya a dar plata fresca
A los niveles que les prestó a Macri, a Caputo, No, por no, ejemplo. ni lejos. O sea, Pero ¿qué puede ser 57 si no, No, siendo mucho pero menos? suponete que te diga, bueno, yo te reprogramo todos los vencimientos. Ayer dijeron algo, podemos hacer Bueno. un plazo a 2046. Bueno, por eso. Yo se los anticipé, se los dije hace 3 meses atrás. Miren que el ajuste es machazo. O sea, Milei tiene razón en una cosa. Ha hecho un ajuste sobre el pueblo argentino récord histórico. Y con un grado de conflictividad que uno puede juzgar menor. Sí. Bueno, eso de parte de los acreedores, de parte de los organismos, de parte del Fondo Monetario Internacional, algún premio, en el programa que les dije, algún premio va a tener, porque no lo van a dejar, y yo creo que el gobierno va a intentar, porque ha focalizado todos los cañones apuntados a que mantener la inflación baja, para eso necesita que todos los dólares financieros sigan estando bajos, porque su objetivo es llegar así A la legislatura. a las elecciones. Y después vemos, porque está claro que el dólar vale 1.100 porque nadie puede comprar, o porque hay un montón de que tienen que vender en el contado con liquidación y no a las reservas. O sea, está recontra intervenido los dólares financieros. Esa situación el gobierno la va a mantener y la mantuvo enfrentando al Fondo Monetario, que le pedía una devaluación. Bueno, pero ahora ya es como que la cosa se revirtió en términos de todos ven el ajuste que hizo el gobierno. Bueno. Solo no tiene que enfrentar al fondo, también al agro. Son dos frentes de disputa difíciles. Y se bancó los dos enfrentamientos Tremendo guante tiene, se los bancó. Los dos enfrentamientos se los bancó. Gerardo, hay una consulta o una pregunta que me surge también porque el gobierno, hablaste sobre todo al comienzo de la macro, de cómo el balance positivo del gobierno es la macro y el caballito de batalla es la macro en ese sentido, pero en todo esto, la micro, fuiste caracterizando cómo están los jubilados, dónde está el ajuste. Pero, ¿en qué punto esos dos se podrán encontrar en un futuro en el sentido de donde la micro sea un poco también quien reconfigura al gobierno en algún momento? Pienso en términos de que no solo vea la macro, y también pienso el modo que ha tenido, y algunos análisis que escuchaba en este tiempo, ha elegido ciertos instrumentos económicos del gobierno, y lo decías vos, más de ajuste, más de presencia del Estado, más allá de que no lo quiera reconocer, pero para salir también de este momento y no enamorarse del instrumento en sí y no quedarse ahí, debe de cambiar también para ver cómo sale de este momento. ¿Cuál dentro de, poniéndole un poco en la cabeza al gobierno, cuál pueden ser también esos instrumentos económicos que le permitan salir de este momento? Bueno, yo creo que, un poco lo que estaba diciendo recién, yo creo que va a conseguir alguna flexibilización externa, de alguna manera, con Trump, con el fondo. De alguna manera, algo de apoyo y otro puente va a tener. Y después, lo que apuesta, con lo cual la probabilidad que el modelo de largo plazo que está explicitado por el gobierno claramente, porque Mondino dijo cuando era Kissinger, la industria que se compre un generador. O sea, el modelo está claro. Ellos van por un modelo primario, exportador, sin industria. Para eso no necesitan científicos, no necesitan ciencia propia, necesitan poca educación. Son los sectores que van a seguir siendo ajustados el año que viene. Bueno, eso está previsto en el presupuesto. O sea, primero vamos a pagar. Está dicho en el propio presupuesto. Tenés razón que... Bueno, creo que también en el programa anterior lo hablamos y dijimos, no sabemos si lo van a aprobar o no. Bueno. Yo... estoy preocupado porque las posibilidades que se consolide el modelo dual, algo que intentó Videla y Martínez de O, algo que intentó el menemismo y algo que intentó el macrismo, y las 3 veces fracasaron, yo veo que hay un cuarto intento donde... uno podría decir, eso de que van a producir riqueza a los que realmente producen y todo eso, sin intervención del Estado, montado sobre esa falacia, porque hay una gran falacia en la cuestión económica en la Argentina, que es que le han hecho creer a todo el mundo que el Estado interviene mucho, sacándole a los ricos y dándole a los pobres. Cuando en realidad
La Argentina tiene 200, ¿cuánto tiene? 214 años. Sí, Sí. más o menos, sí. Prácticamente en todos esos años el Estado hizo lo contrario. Le sacó a los pobres y le dio a los ricos. Los ricos, la élite económica argentina, que se formó en el siglo XIX, es una burguesía planera. O sea, no invirtieron en nada, porque las inversiones las hicieron los ingleses. No pusieron de la de ellos para financiar la inversión, porque se la gastaban en joda y endeudaban al Estado argentino para hacer los ferrocarriles, para hacer los puertos. Los frigoríficos eran inversión extranjera directa inglesa. El telégrafo te lo trajeron los ingleses y te lo dieron crédito. O sea, la élite económica argentina ha vivido de renta desde 1862 a 1930. Cuando vino la crisis del 30, le echó la culpa a Irigoyen, una locura. ¿Y qué hizo? Puso al Estado, Pacto Roca-Runciman, puso al Estado a sacarle plata a los pobres y dárselo a los que habían obtenido renta agropecuaria durante 70 años. Yo digo, los famosos 70 años son esos. Claro. Son cuando el país tuvo manteca para tirar al techo y en lugar de convertir al país en un país industrial, diversificado productivamente e inserto en el mundo, siguió siendo un país que vendía trigo y vaca. Y todo los problemas los resolvía el capital inglés. Y la élite solo gastaba. Bueno, podemos considerar la educación. Había que argentinizar a una masa de inmigrantes que hablaban 20 idiomas distintos, y ahí el Estado intervino y sí, la educación pública. Pero después, en términos productivos, la élite económica argentina es una élite parasitaria, planera, que ha vivido a costilla del Estado. ¿Qué sé yo? La Junta Nacional de Grano y la Junta Nacional de Carne se crearon en 1933. La gente cree que eso era que el Estado intervenía a favor de los pobres. No, le ponía precio sostén al trigo y a la carne para que mi abuelo, zapatero remendón, italiano, inmigrante, pobre de los recontrapobres, pague más caro que el precio de mercado, porque ellos dicen que hay que respetar el precio de mercado. No, precio sostén es no respetar el precio de mercado, más alto el precio. Por eso, y con Milei no cambia eso. El Estado sigue interviniendo a favor de los ricos y en contra de los pobres y la clase media. ¿Y vos crees que esta es la cuarta oportunidad donde sí se puede llegar a consolidar ese Estado por la falta de resistencia? Yo estoy preocupado porque hay de quienes pueden resistir todo eso, hay un desgaste y un no saber para dónde ir. Porque el mundo se ha vuelto así, más individualista, más eso ha calado en todos los países. O sea, ¿qué quiero decir con esto? Argentina, que era un país solidario, donde la gente... sí, con organización, con... Bueno, ahí hay bueno, es lo que dicen ellos, que han ganado la batalla cultural. La de la discriminación, el odio, toda una cosa... Bueno, si eso cala, va a ser muy difícil que logremos tener un país solidario. Yo me crié en un club. O sea... Un país completamente distinto, en un club de barrio, que era Racing, igual, digamos, para ser coherente, Racing de Chivilcoy y Racing de Avellaneda. Digo que le veo alguna chance. ¿Por qué? Porque de afuera lo van a ayudar, porque además no solo es la pampa húmeda, sino que la minería está muy subexplotada y hay mucho para invertir y ganar mucha plata ahí. Gas y petróleo, ni hablar también. O sea, son sectores muy importantes que le pueden generar al país una masa de divisas muy grande, que la van a usar mal, ¿no? la van a usar como la usaron en los famosos 70 años, de 1862 a 1930, que es para gastársela en lo que a ellos les parece, y no en desarrollar el país. O sea, Argentina no es un país desarrollado porque la élite acumuló improductivamente el excedente. Y es así. Y cuando vinieron los gobiernos, entre comillas, populistas, no es que la inversión bajó. La inversión siguió siendo más o menos en los mismos niveles. O sea que en realidad lo que hubo fue una pequeña redistribución del ingreso. El excedente de esos parásitos se achicó un cachito y la gente tuvo para comer. Un dato muy interesante, eso es 13% de la inversión, que normalmente era 20%. Claro. Muy bajo. Sí, la inversión está por eso, bueno, ahí tenés una variable, está bueno el dato, porque
la inversión está en uno de los niveles más bajos de la historia. Obvio que si se estabiliza el modelo y se consolida el modelo dual, la inversión va a aumentar, pero va a aumentar en todas estas actividades que redundan en poco en el grueso de la población argentina. Gerardo, te agradecemos por el tiempo, porque nos pasamos unos minutitos del final del programa, pero bueno, te agradecemos porque bueno, es importante hablar no solo de lo que está pasando hoy, sino de cómo se configura eso también en una historia, porque vos lo marcabas al principio, ¿no? También se cumplen hoy no solo el año de gestión de Javier Milei, sino los 41 años de la vuelta a la democracia, el Día Internacional de los Derechos Humanos, en un contexto donde eso va tomando también otros colores. Sí, son una cosa que hoy me acordé, me había olvidado y lo quiero decir. Yo quiero auditorías de la deuda. ¿Quiénes compraron todos los dólares que vaciaron al Banco Central en el gobierno de Macri? O sea, Milei quiere auditorías, los argentinos queremos auditorías. Queremos saber qué pasó con la deuda que tomó la dictadura, queremos saber qué pasó con la deuda que tomó Macri, queremos saber esta empresa offshore que tiene Ritondo con la señora, queremos saber, o sea, chorros, queremos saber todos los chorros que no salen en televisión, queremos auditorías. Queremos auditoría de la familia Menem, queremos auditoría de cómo Milei tiene facturas solo de Scioli por sus conferencias multimillonarias, o entre comillas multimillonarias, ¿no? O sea, queremos auditorías. La principal es la de la deuda que tomó Caputo. Queremos una auditoría de los 57.100 millones de dólares que le prestó el Fondo Monetario a Caputo, porque eso, lo dicen todos, el fondo, lo usaron para dárselo a los inversores especulativos, amigos de Caputo, y se llevaron los dólares baratos. Entonces la deuda la tenemos que pagar todos nosotros, pero los dólares se los llevaron ellos. Entonces, queremos auditoría, Milei, de la deuda externa. Queremos auditoría. Gracias, Gerardo. Por nada, gracias a ustedes. Gerardo De Santis, economista, docente universitario, director del CIEPIC. Una vez más que no hablamos del Centro de Investigaciones. El curso virtual. Del curso virtual, lo pueden buscar ahí en YouTube y tienen clases para aprender de economía. Muy, muy interesante. El año que viene abrimos hablando del Gerardo CIEPIC. y hablamos del CIEPIC. En la programación de verano. Claro, pero me pueden hacer propaganda en cualquier programa, no tengo que estar yo. Bueno, está bien, es verdad, eso es verdad. La hemos hecho, hemos comentado varias veces de las clases de economía. Gracias. Nos hemos desarrollado mejor. Así que te agradecemos y ahora separamos que ya tenemos el cierre de este martes de Doblan las Campanas. Según la RAE, una